Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Como veis, tenemos hoy Bitcoin rebotando. Estaba en un nivel de sobreventa que no se había visto desde el COVID, desde el año 2020. Así que bueno, pues con esa sobreventa tenemos el inicio del rebote. Vamos a ver si termina la vela de hoy bien, porque es muy importante porque terminamos la semana, marcamos el fin del cierre de la vela semanal y nos estamos jugando todo en esa línea de tendencia que tenemos ahí. Y además, cuanto más abajo cerrase esta vela, más peligroso para la semana que viene, porque podríamos perder esos mínimos si estamos muy cerca. Y si pierde los mínimos, se desatarían ventas adicionales. Así que conviene mucho que la vela de hoy suba y suba más incluso de lo que está subiendo ahora para que estemos lejos de los mínimos y no peligre ese mínimo que hemos tenido esta semana la semana que viene. Porque si la semana que viene ese mínimo cae, entonces las cosas pueden estar todavía mucho peor. Si terminamos bien, pues estamos en rebote. Un rebote que al final, teniendo tanta sobreventa, pues es normal. Ya dijimos ayer que puede rebotar muy fácil hasta la zona de los 67.000. A partir de ahí tendría complicaciones porque nos chocamos con esta línea verde, que era la línea bajista que venía desde el origen, que la habíamos superado en su momento, pero que la hemos perdido de nuevo, además con mucha violencia la semana pasada. Entonces será una zona de resistencia importante ahora cuando volvamos hacia arriba. Pero si somos capaces de superar esa línea verde, el siguiente punto ya sería la línea azul y ya estaríamos hablando de zona de 73, 74. Y ahí sí que el rebote ya sería muy importante y ahí sí que me plantearía pues un buen punto para salir con algo, ¿no? Eso sería un rebote aproximadamente del 24% y si se produce sobre todo en un corto periodo de tiempo, pues sería una zona interesante de salida, ¿no? Al menos parcialmente, por lo que he comentado estos días, ¿no? Bien, quería comentar también una cosa. Al final, muchas veces los argumentos que esgrimimos para ciertas cosas los adecuamos a lo que a nosotros nos interesa. Lo digo porque hay gente que está diciendo, se ha extendido mucho el comentario de que ahora el mundo está centrado en la inteligencia artificial, pero cuando corrige la inteligencia artificial ese dinero va a ir a Bitcoin. Solo porque te interesa que vaya a Bitcoin. Por eso lo dices. No lo dices porque en realidad ese sea un análisis muy sensato. Porque cuando... solo digo para que reflexionéis. Solo cuando Bitcoin estaba subiendo en el año 2017 y en el año 2021, cuando marcamos esos máximos, el dinero que salió de Bitcoin y de todo el mercado de criptomonedas, cuando tuvimos las caídas de todo el mercado, ¿a dónde se fue? No se fue a otro sitio. La bolsa estaba cayendo, todo estaba cayendo, el oro estaba cayendo. En el 2021 el dinero que se salió de criptomonedas no se fue a ningún lado. Yo no vi que entrase en otro sector y subiese otra cosa. El mercado estaba cayendo. Cuando pasó eso en el 2018, lo mismo. El mercado estaba cayendo en general. Salió dinero de Bitcoin, pero no fue a ningún lado. ¿A dónde fue? Estuvieron esperando a que el mercado corrigiese para volver a entrar en el mercado, nada más. En el mismo mercado. Entonces, cuando caiga la inteligencia artificial, como muchos dicen, y corrija fuerte, el dinero va a estar esperando a que la inteligencia artificial esté barata de nuevo para volver a comprar inteligencia artificial, no Bitcoin. Ese es el comportamiento lógico. El dinero estaba centrado en Bitcoin estos últimos años y cada vez que caía el mercado, el dinero luego volvía a entrar en Bitcoin, no se iba a ningún otro lado. Esperaba pacientemente a que cayese el precio y volvía a entrar. Y esto va a pasar con la inteligencia artificial. Cuando caiga, va a caer todo y después volverán a comprar inteligencia artificial, que es en lo que está el dinero ahora mismo. ¿Vale? Entonces, decir el otro argumento es como quererte engañar a ti mismo y hacerte trampas y decir, no, pues sí, cuando salga de ahí va a entrar aquí, porque te interesa a ti que entre aquí. ¿Vale? Pero no es la realidad que el mercado está viendo ahora mismo, seguramente. Ese dinero cuando salga de inteligencia artificial, porque ha llegado a un tope importante y hay una corrección muy fuerte, estará esperando a esa corrección muy fuerte para volver a entrar en lo que está de moda y en lo que seguirá estando de moda en los próximos años. ¿Vale? Hasta que lleguen otras tecnologías nuevas como la tecnología cuántica,
yo qué sé, otras cosas, ¿vale? Que también se invertirá en eso, evidentemente, porque si se van desarrollando ordenadores cuánticos, se tienen que desarrollar también sistemas anticuánticos. Entonces esas empresas también acapararán la atención, ¿no? ¿Vale? Lo quiero decir para que la gente razone por sí mismo. Yo no quiero influir a nadie en lo que piense ni nada, pero para que veáis que no se pueden acomodar los razonamientos a lo que a ti te interesa, sino que hay que hacer los razonamientos lógicos y luego sacar conclusiones. Y para mí el razonamiento lógico es, si hay una caída fuerte en inteligencia artificial, que es en lo que está centrado el dinero ahora, el dinero esperará a que haya una caída importante para volver a entrar ahí, que es lo que le interesa, ¿no? Porque ahora no le interesa otras cosas, no les interesa meter en otros sectores, ¿vale? Pero bueno, sin más, por lo menos estamos rebotando. Vamos a ver si somos capaces de cerrar esta vela semanal de forma que no perdamos esa línea de tendencia. De momento, en el punto en el que estamos ahora, no la daría por perdida porque es un movimiento leve. Ahora mismo estamos casi en la línea. Pero como os dije, no es claramente definitivo. O sea, no perderla esta semana no quiere decir que no la podamos perder en las semanas siguientes. Mientras no rompa esa línea azul bajista que tenemos ahí, no habremos salido de la zona de peligro. Entonces, si en algún momento rompe esta línea azul antes del 3 de agosto, saldremos hacia arriba. Si no somos capaces de hacer eso, continuaremos con el movimiento a la baja. Así que eso es lo que tenemos y eso es lo que tenemos que vigilar. Son casi 2 meses. Casi 2 meses tenemos ahí de margen para romper esa línea bajista. Si no se consiguen estos 2 meses de margen que tenemos, pues la cosa pintará mal. De momento, como digo, hoy va bien, pero veremos a ver si no se tuerce a última hora, porque lo importante es eso, que no se tuerza y el cierre sea muy abajo, porque si nos vamos otra vez para atrás, si esta recuperación que estamos teniendo en estas últimas horas se va para atrás otra vez y nos quedamos otra vez en la zona de 60.500 al cierre de la vela semanal, podemos empezar la semana muy mal. Así que espero que este movimiento de recuperación dé para más y seamos capaces la semana que entra de superar la zona de los 64.500, que es clave, e irnos hacia los 67.000 al menos, para estar por encima de esta línea verde en la semana que viene y mantener abierto la posibilidad de esa recuperación hacia la línea azul al menos y ver luego ahí si somos capaces de superarla o no. Tenemos todavía, como digo, pues unas 8 semanas para intentarlo. Y en esas 8 semanas no debemos perder esta línea que cada vez estará más arriba. O sea que esta semana, por ejemplo, la línea pasa por 64.000 aproximadamente, la semana que viene ya pasa por 65.000 y la siguiente por 65.500 y así. O sea que esta línea va subiendo. Cada semana la exigencia de cierre es más alto. No podemos perder esos niveles en las próximas semanas o si no, esto continuará a la baja, ¿vale? Pero bueno, por lo menos está reaccionando algo el mercado hoy. Existe la posibilidad de que, habiendo caído tanto como ha caído la bolsa, nos reenganchemos con la bolsa a una posible subida, pero ahí también nos dará una pista de lo bien o lo mal que está el mercado, porque si la bolsa rebota fuerte y Bitcoin rebota flojo, pues nos estará diciendo lo mismo que nos estaba diciendo estas últimas semanas, que no hay fuerza. Si por el contrario, pues tenemos una subida, imaginaros, de un 1% en el SP500 el lunes y Bitcoin sube un 4%, entonces sí nos estará dando una pista de que, bueno, que estamos aprovechando bien el movimiento. Pero si la bolsa sube un 1% y Bitcoin sube un 1,2 o un 1,3, no es nada. Bitcoin tiene que subir muchísimo más que la bolsa para darnos pistas de que algo ha cambiado. Si no, seguiremos estando en la misma situación débil en la que hemos estado durante los últimos meses, incluido el tramo alcista, porque este tramo alcista ha sido muy débil. Porque comparado con lo que ha hecho la bolsa, esto debería habernos llevado pues hasta la zona de 97.000 tranquilamente. Tranquilamente. En comparación con lo que ha hecho la bolsa, si tomáis referencia en cualquier otra parte de los años anteriores, una subida de la bolsa de ese estilo implicaba una subida de Bitcoin muchísimo mayor que la que hemos tenido en este tramo alcista. Así que, bueno, pues
Eso es lo que tenemos que vigilar las próximas jornadas. Empezando desde hoy, que no se pierda este rebote, porque si se pierde este rebote es mala señal. Eh, y los siguientes días, pues eso, las siguientes velas semanales que se mantengan por encima de aquí y la línea bajista, perdón, que a ver si somos capaces de atacarla, porque si no, en agosto volveremos otra vez a las caídas o antes de agosto, en cuanto rompamos esta línea, y la cosa se pondría peor. Vamos a hacer un repaso de las altcoins, aunque no las hemos estado mirando mucho estos últimos días. Como veis, la dominancia de Bitcoin ha estado bajando bastante, con lo cual todavía es peor. O sea, que el mercado no, que valore peor a Bitcoin que otros activos, pues es tremendo también, ¿no? Tenemos subida, bueno, aquí hemos tenido una caída muy fuerte de AVE respecto al mínimo anterior, pero tenemos subida en el día de hoy, rebotando un poco de esa también sobreventa excesiva, porque también las altcoins llevan una carrerita tremenda. Fijaros cómo está, por ejemplo, Cardano, 0,16, cuando estaba a 0,90 hace no tanto, hace un año o así, ¿no? Desplomado totalmente. Fijaros cómo ha perdido el mínimo anterior. Charles Hoskinson desaparecido. Parece que ya el proyecto está muerto. Así que bueno, pues ya hemos avisado con bastante tiempo de antelación. Y bueno, pues es lo que pasa, ¿no? BNB manteniéndose bastante bien, cayó al soporte pero aguanta. Los exchange al final, pues ya digo, al final se van reciclando. Lo que les importa es el número de transacciones, les da igual si es al alza o a la baja. Algunas personas se piensan que a los exchange eh, les viene bien que todo suba o que todo baje. A los exchange les da igual. Les da igual que suba o baje. Lo que les interesa es que haya interés. Que haya interés y actividad. Mientras haya interés y actividad, los exchange van bien. Les da igual si sube, les da igual si baja. No participan en las liquidaciones como muchas personas se piensan. Las liquidaciones son para pagar a los otros clientes que están en las otras posiciones. Ellos solo cobran comisión, entonces les interesa que el mercado se mantenga activo. Si es con una bajada fuerte, pues da igual. Si es con una subida fuerte, pues da igual. Lo que no les interesa al mercado es el que el mercado se quede muerto. Esos son los peores momentos para los exchange. Cuando los mercados se quedan muertos, cuando hay una fase en la que el precio no se mueve, nada sube, nada baja, eso es lo peor. Cuando hay movimientos les viene bien y pues esta subida que tenemos aquí pues se nota, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ethereum rebotando un 1,56, pero fijaros también qué caída ha tenido estos últimos días, brutal. ¿Qué más? Solana un 2,78% de rebote. También fijaros que ha caído por debajo del mínimo anterior. Tron bajando un 1,5%, pero esta se ha mantenido firme y ha llegado a la resistencia, de las que mejor comportamiento ha tenido. XRP rebota un 3%, también ha estado cayendo estos días, pero no ha perdido los mínimos anteriores. Ha estado cerca de perderlo en el día de ayer, pero no. Y ZK rebota un 7% después del varapalo que se ha llevado con ese error que tenían en la red, que se podía eh, duplicar operaciones o no sé, era una cosa tremenda que no sé si la habrán estado aprovechando o no, porque no se puede saber, como es moneda de privacidad, no se puede saber si han estado haciendo operaciones fraudulentas durante años o no se puede saber. Así que, pues ahí está el asunto, ¿no? Y nada, dejamos el vídeo ahí con Bitcoin en 62.671, con ese rebote que es clave para no incidir en más caídas la semana que viene. Tenemos todo el día por delante, es complicado que se mantenga todo el día así, pero es lo necesario. Si no lo consigue, la cosa pinta mal otra vez. Así que vamos a ver si somos capaces de mantener esto al cierre o si puede ser mejor, un poco más de subida, pues mejor, ¿no? Pero si no, pues al menos esto para que la vela semanal no se separe mucho de esta línea y tengamos opciones de volver a ir para arriba. Si no, ya digo, la cosa pinta mal. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.